Cómo era vivir en un mundo donde la belleza y la perfección eran un culto. Imagine a las mujeres del antiguo Egipto no solo misteriosas y majestuosas, sino con formas asombrosas que inspiraban incluso a los faraones más poderosos. Sus esbeltas figuras y su exquisita gracia dejaron huella en la historia, y sobre algunas de ellas se crearon leyendas que aún hoy nos cautivan. Pero, ¿y si le dijera que estas hermosas mujeres escondían mucho más que su belleza? Sus misteriosas imágenes, sus increíbles historias y sus secretos de formas desconocidas le esperan. Está preparado para descubrir qué se ocultaba tras su perfecta apariencia y cómo estas mujeres influyeron en toda una civilización. Prepárese para conocer hechos que no solo le sorprenderán, sino que pondrán patas arriba su comprensión del antiguo Egipto y de sus cautivadores habitantes. El antiguo Egipto era conocido no solo por sus majestuosas pirámides y faraones, sino también por sus mujeres, cuya belleza sigue sorprendiendo incluso después de miles de años. Las egipcias poseían rasgos realmente únicos, figuras esbeltas, ojos oscuros y una piel que a menudo parecía besada por el sol y radiante. Pero ¿cómo conseguían tales efectos? Las bellezas egipcias utilizaban numerosos productos cosméticos secretos que eran auténticas maravillas de su época. Uno de los más populares eran los baños de leche. Creían que la leche ayudaba a mantener la piel suave y elástica a la vez que ralentizaba el proceso de envejecimiento. Las mujeres también utilizaban una mezcla de miel y aceite para que su piel fuera más aterciopelada. Pero quizá el producto cosmético más famoso de la época era el polvo mineral rojo, la henna que las egipcias utilizaban para adornar sus manos y uñas, dándoles un color vibrante. Sin embargo, no era solo su aspecto lo que llamaba la atención. Estas mujeres eran equilibradas, de carácter fuerte y a menudo ocupaban importantes cargos sociales. Nefertiti, una de las reinas egipcias más famosas, era considerada la encarnación de la belleza y el poder, y su imagen aún suscita admiración. Estas extraordinarias figuras femeninas, junto con sus secretos de belleza y juventud, se transmitieron de generación en generación, confiriendo a Egipto un encanto especial que perdura hasta nuestros días. La belleza de las mujeres egipcias no era solo externa, sino también intelectual. Las mujeres del antiguo Egipto podían llegar a ser figuras influyentes en la corte del faraón. Sabían manipular e influir en las decisiones de sus maridos y a menudo ocupaban altos cargos en la vida política y religiosa. Una de las figuras más famosas fue la reina Hatshepsut, que no solo se convirtió en faraón, sino que gobernó Egipto durante más de 20 años, logrando importantes éxitos políticos y constructivos. Su carácter ambicioso y su confianza en sí misma fueron claves en su reinado. Otro ejemplo llamativo fue Cleopatra, cuyo nombre se convirtió en símbolo de fuerza, belleza e intelecto femenino. Sabía seducir no solo con su físico, sino también con sus dotes diplomáticas, forjando alianzas ventajosas con Roma y siendo una figura poderosa en la escena mundial. No es de extrañar que se le atribuya haber conquistado los corazones de hombres como Julio César y Marco Antonio. Las mujeres egipcias, como estas magníficas reinas, utilizaron su belleza, intelecto y estrategia para mantenerse en la cima del poder y la influencia en este estado único. Su papel en la historia de Egipto fue tan importante como el de los hombres, y prueba de ello es su legado, que ha sobrevivido durante miles de años. Si pudieras viajar en el tiempo y encontrarte en el antiguo Egipto, te sorprendería la frecuencia con la que aparecían prácticas místicas en la cultura y la religión de esta antigua civilización. Resulta que los egipcios utilizaban sustancias psicoactivas para comunicarse con los dioses. Eran parte integrante de los rituales celebrados en los templos, y el objetivo no era solo experimentar el éxtasis, sino lograr la purificación espiritual y una comprensión más profunda de la voluntad de los dioses. Una de las sustancias más famosas era la mandrágora, una planta que, según los eruditos, inducía fuertes alucinaciones. En el antiguo Egipto, los sacerdotes utilizaban sus raíces para entrar en estados alterados de conciencia y recibir revelaciones de los dioses. Pero eso no era todo. Los egipcios también utilizaban vino y hierbas especiales que podían ayudar a intensificar las experiencias religiosas, conectando a la gente con el mundo de los espíritus. Imaginemos un templo rodeado de conjuros mágicos, donde sacerdotes y santones buscaban respuestas a las preguntas que preocupaban a su pueblo. Con estas sustancias podían ver el futuro o mirar al pasado para saber cómo actuar en una situación determinada. En Egipto se creía que los dioses se comunicaban no solo mediante profecías, sino también a través de fenómenos místicos tan inusuales que les permitían captar la verdad.
Cuando pensamos en calendarios, normalmente pensamos en meses y semanas. Pero ¿y si le dijera que estos sistemas tienen su origen en los antiguos egipcios? Si inventaron el primer calendario, que sentó las bases de los sistemas modernos de cronometraje. En el antiguo Egipto, el día y la noche, los meses y los años no eran meras abstracciones, sino elementos esenciales de la vida de cada persona. Su calendario se basaba en el ciclo del año solar y constaba de 365 días, lo que suponía un logro importante, ya que la mayoría de las civilizaciones antiguas se basaban en calendarios lunares. Los egipcios eligieron el ciclo solar, que les proporcionaba mayor precisión. Su calendario tenía 3 estaciones: la crecida del Nilo, la siembra y la cosecha. La crecida del Nilo era un acontecimiento central para los egipcios y el calendario estaba estrechamente ligado a su naturaleza cíclica. Por ejemplo, el inicio de la crecida del Nilo marcaba el comienzo del año nuevo. El calendario egipcio también tenía 12 meses, cada uno de los cuales constaba de 30 días, y al final del año se añadían 5 días más, conocidos como los días de la mala suerte. Estos días se consideraban de descanso y celebración. La creación del calendario no solo fue un logro científico, sino también cultural, ya que permitió a los egipcios planificar mejor sus labores agrícolas y fiestas religiosas. Los sacerdotes del antiguo Egipto no solo eran líderes religiosos, sino también verdaderos científicos de su época. Tendemos a pensar que la ciencia y la religión en la antigüedad eran fuerzas opuestas, pero en Egipto estaban estrechamente entrelazadas. Los sacerdotes estudiaban astronomía, matemáticas, medicina e incluso química. Por ejemplo, podían predecir los eclipses solares conociendo con exactitud los ciclos planetarios. Estos conocimientos les permitían calcular con precisión el inicio de las fiestas religiosas, así como comprender los fenómenos naturales. Los sacerdotes pasaban mucho tiempo observando el cielo, lo que les proporcionaba unos conocimientos únicos sobre las estrellas y los planetas. La medicina también estaba muy avanzada. Los médicos egipcios formados en los templos sabían tratar muchas enfermedades, realizar intervenciones quirúrgicas y utilizar diversas hierbas y plantas para curar. Muchos papiros, como el famoso papiro de Ebers, nos ayudan a comprender cómo trataban los antiguos egipcios las heridas, infecciones y otras enfermedades. Además, los sacerdotes eran químicos expertos que desarrollaban métodos para crear tintes, perfumes e incluso cosméticos utilizados en rituales religiosos. Hoy en día, monumentos como la Gran Pirámide de Giza parecen toscos y majestuosos, pero cuando se construyeron eran muy diferentes. En su forma original, las pirámides estaban cubiertas de piedra caliza blanca y lisa que reflejaba la luz del sol. Como resultado, las pirámides parecían espejos gigantescos, cuyo brillo era visible desde lejos. Estas piedras brillantes también simbolizaban algo más grande, la eternidad y el poder del faraón. La forma y la grandeza de las pirámides tenían un gran significado religioso, pues expresaban el poder divino. Los egipcios creían que las pirámides no eran meras tumbas, sino símbolos del ascenso del faraón hacia los dioses. Pensaban que el reflejo de la luz significaba el contacto con las fuerzas superiores. Muchas de estas piedras estaban meticulosamente pulidas, lo que les daba un aspecto casi vivo cuando los rayos del sol se reflejaban en ellas, cegando la vista. Sin duda, tal efecto asombraba a la gente en la antigüedad. Con el tiempo, sin embargo, los revestimientos se destruyeron parcialmente, ya fuera por terremotos o porque las piedras se retiraron para utilizarlas en otros proyectos de construcción. Pero incluso sin su revestimiento original, las pirámides siguen siendo grandes monumentos de la antigüedad, que atraen la atención de turistas y estudiosos de todo el mundo. El papiro fue uno de los mayores inventos del antiguo Egipto y tuvo un profundo impacto en la civilización mundial. Fabricado a partir de la planta del papiro que crecía a orillas del Nilo, este papel fue utilizado por los egipcios para registrar documentos importantes, textos religiosos y llevar registros comerciales. Fue el primer material del mundo que se podía enrollar, desenrollar y sobre el que se podía escribir. Curiosamente, el papiro no solo se utilizaba en Egipto, sino también en otros países como Grecia y Roma. Su uso desempeñó un papel importante en la difusión del conocimiento, ya que en el papiro se conservaban libros, textos religiosos e incluso recetas medicinales. Puede que hoy consideremos el papiro como algo del pasado, pero su invención fue revolucionaria. Antes, la gente utilizaba losas de piedra, tablillas de arcilla o pieles de animales que resultaban engorrosas. El papiro era ligero, cómodo y duradero y se convirtió en el precursor de lo que hoy llamamos papel. Muchos textos del antiguo Egipto, incluidos los rollos del Libro de los Muertos, se escribieron en papiro, y es gracias a este material que podemos tocar los conocimientos de las civilizaciones antiguas.
Uno de los aspectos más sorprendentes de la construcción en el antiguo Egipto era que los faraones utilizaban mano de obra masiva para crear estructuras monumentales como las pirámides y los templos. Hoy en día, a menudo vemos imágenes de esclavos construyendo las pirámides, pero en realidad esto no es del todo exacto. Los egipcios empleaban una mano de obra organizada formada por artesanos cualificados, ingenieros y miles de obreros que trabajaban en estos grandes proyectos. En lugar de recurrir a mano de obra esclava, como a veces se representa, los faraones utilizaban equipos de trabajo especialmente organizados de personas que trabajaban a cambio de un salario o grano. El antiguo Egipto se convirtió en uno de los primeros ejemplos de cómo se podía organizar la construcción a gran escala utilizando una mano de obra bien estructurada. Fue un verdadero logro tecnológico y logístico que les permitió construir estructuras colosales como la Gran Pirámide de Giza. Resulta asombroso que incluso con las limitadas herramientas de la época y sin la tecnología moderna, los egipcios fueran capaces de ensamblar y procesar piedras para crear estructuras que han perdurado durante milenios. El trabajo en masa se convirtió en la base del éxito de sus construcciones, ayudando a Egipto a convertirse en una de las civilizaciones más poderosas de la historia. En el antiguo Egipto, los gatos no eran meros animales domésticos, tenían un profundo significado religioso y se consideraban sagrados. Los egipcios adoraban a la diosa Bastet, representada como una mujer con cabeza de gato. Bastet era la diosa del amor, la familia y el hogar, así como una protectora contra los espíritus malignos. Los gatos simbolizaban no solo la feminidad y el cuidado, sino también la capacidad de salvaguardar el hogar. Los egipcios valoraban a los gatos por su capacidad para cazar ratones y otras plagas, lo que los convertía no solo en símbolos de prosperidad, sino también en protectores contra enfermedades y desgracias. En la antigüedad, los gatos estaban protegidos por leyes estrictas. Matar a un gato se castigaba severamente y el culpable se enfrentaba a duras consecuencias, a veces incluso a la pena de muerte. Cuando un gato moría, su familia solía celebrar un funeral como si fuera un miembro más de la familia, conservando sus cuerpos en tumbas especiales, a veces incluso momificándolos. Además, los gatos llegaron a ser tan importantes que se desarrolló un comercio de gatos con otras naciones. Los conquistadores de Egipto a veces se llevaban gatos como símbolo de protección y buenas cosechas. Los gatos siguieron siendo muy venerados en Egipto durante miles de años y aún hoy este amor por los felinos se conserva en la cultura egipcia. Los antiguos egipcios eran famosos no solo por sus pirámides y templos, sino también por sus logros en belleza y cosmética. Sorprendentemente, muchos procedimientos cosméticos utilizados en el antiguo Egipto siguen aplicándose en los salones de belleza modernos. Los egipcios sabían cómo crear maquillajes que realzaran sus rasgos al tiempo que los protegían del sol. Tanto hombres como mujeres utilizaban ingredientes naturales para producir cosméticos. Uno de los productos de belleza más famosos era la pintura de ojos, que se aplicaba no solo para resaltarlos, sino también para protegerlos de la luz solar y las infecciones. Esta mezcla de cobre y plomo creaba tonos verdes o negros. Además, los egipcios eran maestros perfumistas y utilizaban extractos de plantas, aceites y flores para crear fragancia. Los perfumes se utilizaban no solo para la higiene personal, sino también en rituales religiosos y coronaciones. Se creía que las esencias podían facilitar la comunicación con los dioses y atraer la buena fortuna. Las mujeres solían utilizar perfumes para mostrar su estatus social y para mantener una piel sana, ya que los aceites y las esencias aromáticas ayudaban a hidratar y proteger la piel de la sequedad bajo el abrasador sol egipcio. El enterramiento de los faraones es un mundo lleno de misterios y descubrimientos fascinantes. Uno de los aspectos más famosos y místicos es cómo enterraban los egipcios a sus gobernantes. Los faraones no pasaban simplemente a la otra vida, se convertían en deidades y sus enterramientos reflejaban esta transformación. Las tumbas más majestuosas y enigmáticas son, por supuesto, las pirámides, donde se enterraba a los faraones con numerosos tesoros, estatuas y otros objetos de valor destinados a servirles en la otra vida. Una de las tradiciones más notables era que los faraones a menudo se inmortalizaban en tumbas con enormes monumentos y estatuas, creando un museo literal de sus vidas. Muchos historiadores y arqueólogos se preguntan por qué algunos faraones, como Amenhotep IV Akenatón, eligieron formas de enterramiento inusuales o cambiaron las prácticas funerarias tradicionales. Por ejemplo, Akenatón abandonó las tumbas convencionales, creando un estilo de enterramiento totalmente nuevo y estableciendo su ideología dedicada al singular dios Atón. Fue un intento de transformar radicalmente las prácticas religiosas de Egipto,
pero su estilo funerario era tan poco convencional que sus sucesores posteriores volvieron a los métodos tradicionales. Uno de los aspectos más sorprendentes de la construcción en el antiguo Egipto era que los faraones empleaban mano de obra masiva para crear estructuras monumentales como pirámides y templos. Hoy en día, a menudo vemos representaciones de esclavos construyendo las pirámides, pero en realidad esto no es del todo cierto. Los egipcios utilizaban una mano de obra organizada compuesta por artesanos cualificados, ingenieros y miles de obreros que trabajaban en estos grandes proyectos. En lugar de recurrir a mano de obra esclava, como a veces se cree, los faraones organizaban equipos de trabajo especializados formados por individuos que trabajaban a cambio de un salario o grano. El antiguo Egipto se convirtió en uno de los primeros ejemplos de cómo la construcción a gran escala podía gestionarse eficazmente con una mano de obra bien estructurada. Fue una verdadera proeza tecnológica y logística que les permitió erigir estructuras tan masivas como la Gran Pirámide de Giza. Es asombroso que incluso con las limitadas herramientas de la época y sin la tecnología moderna, los egipcios pudieran reunir y dar forma a las piedras, creando edificios que han resistido miles de años. El trabajo en masa fue la base de su éxito arquitectónico, permitiendo a Egipto convertirse en una de las mayores civilizaciones de la historia.